Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por ver este segundo nivel de una nueva vida en Cristo. En el paso número 2, Cristo mi modelo. Tenemos una persona a quien seguir, la persona de Cristo. Espero tengas siempre tu Biblia en la mano para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Gracias por ver este video y si Dios quiere, nos vemos en un próximo. Para mí es de gran bendición. Yo soy la primer bendecida al compartir este video contigo. Dios te bendiga. Shalom. Bienvenido. Paso número 2. Cristo mi modelo. Cristo mi modelo. Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino y aprended de mí. Gálatas 2:20, nueva traducción viviente, dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en mí, de acuerdo a este versículo? Cristo. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Confiando en el Hijo de Dios. Así es como debemos vivir. Si Cristo mora en nosotros, ahora debemos confiar en el Hijo de Dios, ya que Él se entregó a sí mismo por nosotros los pecadores. Vamos a ver el amor de Dios. Romanos 5:8, nueva traducción viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. ¿Cómo demostró Cristo su amor de acuerdo a este versículo? Dice que muriendo por nosotros los pecadores. El amor de Cristo en este versículo es incondicional, me ama en todo tiempo a pesar de lo que soy, o condicional, me ama solamente cuando soy bueno. No, aquí el versículo dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores, no cuando éramos buenos, porque no somos buenos, sino cuando éramos pecadores. Aquí su amor es incondicional. Me ama en todo tiempo a pesar de lo que yo soy. Seguimos con el amor de Dios. Complete Juan 15:13, Reina Valera 1960. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios, ¿sí o no? No, definitivamente no. El sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Él es el que hizo el sacrificio con su sangre preciosa. Nosotros ya no somos llamados a hacer sacrificios, sino a confiar por fe en la obra que Él hizo. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en sus problemas, darles apoyo, etc. Así es como podemos, ahora sí, imitar el amor de Dios. Seguimos con el amor de Dios. San Juan 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? De acuerdo al versículo 35. Dice: por el amor que tengamos los unos por los otros. Esta es una prueba ante el mundo entero de que realmente somos
discípulos de Cristo, si nos tenemos amor los unos a los otros. Y esto se refiere a dedicarles un tiempo, ayudarlos económicamente, orando por unos por otros. Hay muchas formas en que nos podemos ayudar unos a otros. San Juan 15:10 dice: Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo de acuerdo a San Juan 15:10? Obedeciendo sus mandamientos. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si quieres permanecer en el amor de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer sus mandamientos. Vamos a ver sobre la humildad y servicio en el ministerio de Cristo. Mateo 11:29, nueva Reina Valera 1960. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué debemos aprender de Cristo de acuerdo a este versículo? Dice su humildad y su mansedumbre. Dice que Él es manso y es humilde de corazón. Seguimos con la humildad y el servicio. Filipenses 2, nueva traducción viviente. Versículo 5. Tengan la misma aptitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Seguimos con la humildad y servicio. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, el versículo 7 dice que adoptó la humilde posición de un esclavo o de un siervo. ¿Qué es para usted un esclavo o siervo? Vamos a ver qué posibles respuestas encontramos. Es una persona que no tiene libertad y está para servir a su amo. Incluso su vida ya no es de él, pertenece a su amo y a su Señor. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo de acuerdo al versículo 8? Dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta fue la expresión máxima del servicio del ministerio de Cristo. Seguimos con la humildad y el servicio. El versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo? Versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Según Lucas 6:31, nos dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esta es una regla de oro. Si queremos que los demás nos traten bien, nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Si queremos que alguien nos ame, tenemos que empezar a dar amor. Si queremos ahora sí que alguien esté bien, tenemos que empezar a ayudar. Y esto dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes, con respeto, con amor y con humildad. ¿Cuál es una buena manera de servir a otras personas? Tratándolos bien, como queremos que los demás nos traten a nosotros. Ahora vamos a ver la compasión. Según Mateo 9:35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor.
Y vamos a volver a leer este versículo. Dice Mateo 9:35, Jesús recorrió. Él caminaba por todas las ciudades y aldeas. No estaba en su casa, no estaba en un solo lugar, sino que Jesús caminaba. Dice, de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena nueva. Hacía tres cosas Jesús. Recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas y anunciaba la buena noticia acerca del reino. Y también sanaba. Cuatro cosas hacía. De toda clase de enfermedades y dolencias. Y dice, cuando vio. ¿Cuándo vio? Cuando salía, cuando recorría las ciudades y las aldeas. Entonces vio. ¿A quiénes? A las multitudes. ¿Y qué tuvo? Dice, compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas y desamparadas. ¿Cómo? Dice, como ovejas sin pastor. ¿Qué tuvo Jesús de las multitudes? Dice el versículo, compasión. ¿Por qué? Porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Si alguna vez hemos visto algunas ovejas en el campo que no tienen pastor quien las guíe, cada una va por diferentes caminos y como la oveja pues realmente no escucha bien y no ve bien, pues la verdad sí es difícil para una oveja sin pastor poder seguir todas juntas hacia el mismo camino. Por eso las ovejas están confundidas y además desamparadas, no tienen un pastor. Así es como Dios ve a las personas, al hombre, a la mujer y a los jóvenes y a los niños pecadores. Así nos ve, confundidos y desamparados cuando no conocemos a Dios. Seguimos con la compasión. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? ¿Cómo realmente debemos ver a los que no son creyentes? Deberemos verlos como ve Jesucristo, como personas que aún no conocen a Dios, que están por ahí como ovejas dispersas y confundidas con tantas cosas que están pasando en el mundo y que muchas veces no logran comprender o no logramos comprender todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Pues yo creo que lo más fácil es despreciarlos, pero no debe ser. Debemos tener la misma actitud que tuvo Jesucristo, tener compasión de ellos, ver con sus ojos y mirar ahora sí como Él ve a las ovejas perdidas y amarlos con el corazón de Dios. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Esto lo vamos a ver en San Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús contestó que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8. Vamos a ver el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo o pecado? Una actitud de compasión, de perdón y de un cambio de vida. Cuando Jesús ve a esta mujer adúltera, donde todos la señalaban con el dedo y cada uno tenía una piedra en la mano, desde el mayor hasta el menor, porque esta mujer ahora sí había cometido adulterio, en la ley de Moisés decía que tanto el hombre como la mujer que cometían adulterio, ambos deberían morir apedreados, pero en este caso el hombre no estaba presente, solamente la mujer. A la mujer la llevaron y para hacer caer a Jesús, pues le pregunta que qué tienen que hacer con esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, apedrearla. Entonces, ¿qué les contesta el Señor Jesucristo? El que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y dice todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos
somos pecadores. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dice que empezaron a tirar las piedras y ninguno se atrevió a lanzar una sola piedra contra esta mujer. Por eso el Señor le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es la actitud de Jesús que difiere de todos los demás que tal vez nos escandalizamos porque alguna persona ha cometido pecado. Sin embargo, delante de Dios todos estamos igual, todos necesitamos este perdón que Jesús da, que nos diga, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una actitud de compasión de parte de Dios, de perdón, del perdón de nuestros pecados y también de un cambio de vida. Le dice, vete y no peques más. Ya no vuelvas a hacer eso. Cambia tu vida. ¿Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento? ¿Verdadero o falso? En este caso es falso. Tener compasión hacia los pecadores significa perdonar, hacerle ver cuál es su pecado, invitarlo, exhortarlo a que cambie de vida, no encubrir su mal comportamiento. Aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó en el versículo 11. Vete y no peques más. O sea, te perdono tus pecados, pero también cambia tu vida. Ya no hagas lo que estabas haciendo. Y les aseguro que todos los que hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo y Él perdonó nuestros pecados, ya no volvemos para atrás, avanzamos hacia adelante y esos pecados que cometimos ya no los volvemos a hacer. Tal vez cometamos otros, pero esos ya no los hacemos, porque es algo que Jesucristo nos exhorta, dice, vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. También se requiere valentía para confrontar la maldad. Mateo 23-27, Reina Valera 1960. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y si vemos el versículo, dice ay, y es un ay sin H, o sea, es un ay como de dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? Con valentía, confrontándolos con la verdad de su palabra. ¿Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía? ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? No, no debemos ofender a nadie con nuestras palabras. Si se ofenden por la palabra de Dios, pues qué lástima, pues que le reclamen a Dios. Nosotros no debemos ofender a nadie, debemos hablar la palabra de Dios con la verdad. Y las personas, pues tampoco deberían de ofenderse, pero si se ofenden, pues es porque no están escuchando la voz de Dios. Por eso denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Y no es correcto escudarnos para no tener problemas. Insisto, si se ofenden con la palabra de Dios, ni modo, ya entregarán cuentas delante de Dios. Nosotros como personas, con nuestras propias palabras, no debemos ofender a nadie, pero sí confrontarlos con la verdad, la palabra de Dios. No, no es correcto, debemos hablar siempre con la verdad. La oración. Vamos a ver sobre el tema de la oración. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién oraba allí? Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Muy de mañana Jesús oraba. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Si lo vemos en una alimentación secular, una alimentación normal, si empezamos el día sin desayunar
un buen alimento, nos vamos a debilitar, hasta nos podemos desmayar o podemos enfermar en nuestra salud. Pero ¿qué pasa si empezamos con un buen desayuno? Pues entonces vamos a tener energías, vamos a tener ahora sí hasta más forma de una mente más ligera para poder pensar, para realizar nuestro trabajo. Pero la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si nos alimentamos de la palabra de Dios y oramos, tenemos esa comunión con Dios. Dice, ¿por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Antes de todo, lo más importante es tener comunión con Dios. Lo primero es lo primero es Dios. ¿Y qué mejor que empezar orando para que Dios tome el control de nuestras vidas? Tenemos que empezar muy tempranito, orando y teniendo esa comunión con nuestro buen Dios. Y ese ejemplo nos lo dio Jesucristo. Se levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto donde nadie lo interrumpía y allí oraba. Sigamos el ejemplo de Jesús. Por eso este tema dice, Cristo mi modelo. A Él es el que tenemos que imitar, a Él es el que tenemos que seguir. Seguimos con la oración. Lucas 6. Versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Dice que para escoger a sus 12 discípulos. Eran 12 discípulos que también los llamó apóstoles. Era una decisión muy importante. Gracias a Cristo y al Dios el Padre, que ahora sí Dios Padre envió a su Hijo y Cristo vino y murió por nosotros y Jesucristo manda a sus 12 discípulos. Esta buena noticia de salvación me llegó a mí y les está llegando a cada uno de ustedes. Y ahora, gracias a esos apóstoles, el Evangelio, las buenas noticias llegaron al mundo entero. Por eso era muy importante. Jesús tomó una buena decisión, pero ¿qué hizo? Orar. Así es como nosotros tenemos que imitar. Antes de tomar una decisión en nuestra vida, desde la más pequeña hasta la más importante, tenemos que llevarlo todo en oración para que Dios guíe nuestros pasos y siempre tomemos las mejores decisiones en nuestra vida. Para ir terminando este discipulado, vamos a hacer unas preguntas de repaso para ver si realmente pudimos comprender un poco más este discipulado. Si no, pues yo te invito a que lo puedas volver a repetir y que lo vuelvas a ver hasta que vayas comprendiendo. Puedes detener, puedes adelantar o puedes retroceder en el video, sacar tu Biblia y poder ir con calma escudriñando la palabra de Dios. Vamos a hacer estas preguntas de repaso. Conteste falso o verdadero. ¿Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos? Segunda pregunta. ¿Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros? Tercera pregunta. ¿Tener compasión por otros es una señal de debilidad? Vamos a ver cuáles son las respuestas, si es falso o verdadero. Dice, ¿Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos? Verdadero. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No debemos hacer cosas malas delante de Dios, pero muchas veces pues pecamos. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Debemos pedir perdón por nuestros pecados para mantener una comunión limpia delante de Dios. Pero Él siempre nos ama, así como el papá ama a los hijos o la mamá a pesar de que ellos se portan mal, Él sigue siendo el papá o la mamá y el chico o la chica sus hijos, así con nuestro Padre. Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros, en esa parte sí, para servir, no para ser salvos, para servir. Esto es verdadero. Tener compasión por otros es una señal de debilidad, falso. Es ahora sí una señal de amor y de enseñarle a la persona que está mal y enseñarle el camino hacia Dios. Memorice. En cada lección que estamos viendo a lo largo de este discipulado, siempre memorizamos un versículo. En este caso vamos a memorizar
Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te aseguro que no te vas a arrepentir si atesoras la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Para crecer. Normalmente como personas, pues apenas inició el año y nos ponemos metas o propósitos y tal vez algunos de nosotros hemos dicho, vamos a empezar a hacer ejercicio por salud. Pero en este caso yo te invito a que te ejercites en la palabra de Dios para que puedas crecer espiritualmente. Lee esta semana, te invito a que leas Efesios capítulos del 1 al 6 y Salmos 8. Un capítulo por día. Si lees solamente, te lleva alrededor de 5 minutos un solo capítulo. Si escudriñamos la palabra de Dios y meditamos, nos llevamos más tiempo, pero te aseguro que este tiempo no es un tiempo que perdemos. Al contrario, es un tiempo bien aprovechado para nuestro crecimiento espiritual. Así es que te invito a que lo hagas y a que crezcas espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te voy a mostrar el Evangelio de estas buenas noticias de salvación. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Primera de Corintios 15:4. La Biblia en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y nuestros pecados nos separan de Dios y que la paga del pecado nos produce muerte. Muerte no es dejar de existir, es quedar eternamente separado de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestros pecados. Pero en San Juan 3:16 al 18 nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para morir por nosotros los pecadores, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree se queda condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya estamos condenados, sino para que el mundo sea salvo por él. Y este es el Evangelio. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. No fue por casualidad, no fue por enfermedad. Cristo murió por nuestros pecados y lo dicen las Escrituras. Él fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Y Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y ahora Él también nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si hoy tienes algún peso en tu corazón, aún no has recibido la gracia del perdón de tus pecados y te reconoces pecador, hoy es el día para que vengas a los pies de Cristo y pidas a Jesucristo te perdone tus pecados y seas salvo y puedas crecer cada día en el conocimiento de Dios. Para terminar esta lección vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, cuántas gracias te doy, mi Dios, por permitirme terminar esta lección con todas las personas que van a escuchar este video. Mi Señor, es un anhelo en mi corazón poder servirte con humildad y con mansedumbre, con compasión, siempre mirando a las personas, Señor, como personas
que necesitan de tu gracia y de tu amor. Oro por cada una de ellas. No las conozco, mi Dios, pero tú sí las ves. Y en este momento, antes de que yo saque este video, tú sabes qué personas van a ver esta lección. En tus preciosas manos pongo a cada una de ellas, que tú las guardes, Señor. Primero, Padre eterno, de pecar contra ti. Y si han pecado contra ti, Señor, que sus pecados sean perdonados, que se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y los que ya confiaron en ti, que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y no tan solo atesorar la palabra en su mente y en su corazón, sino ponerla en práctica, Señor, para que en este mundo podamos ser luz y sal y haya mucha gente que venga a tus pies. Gracias, mi Señor, por permitirme ser un instrumento en tus preciosas y benditas manos, y que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, y haya mucha gente que sea bendecida. Todo esto lo pido y te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, Jesús. Si ha sido de bendición este canal para ti, donde anunciamos las buenas noticias de salvación, te invito a que te suscribas a este canal. Este canal comparte evangelismo y discipulado, conociendo la palabra de Dios y anunciándole al mundo que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Te sugiero que le des un me gusta. Agradezco mucho que hayas visto este video hasta el final. Que Dios te bendiga inmensamente. Te mando un fuerte abrazo y si Dios permite, nos vemos pronto en un próximo video.